Hola de nuevo, amantes del chisme y de las historias jugosas. Volvemos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbio mundo del espectáculo, y esta vez, vamos a profundizar aún más en el caso de Can Yaman y de Method Demir. Ya hemos establecido las bases, pero ahora, vamos a destapar más capas de esta cebolla mediática. Prepárense porque la cosa se pone interesante. Como ya hemos dicho, Erkencikus, pájaro soñador, fue un fenómeno. La serie turca conquistó corazones en todo el mundo, y gran parte de su éxito se debió a la innegable química entre sus protagonistas. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, y Can, interpretado por Can Yaman, eran el epítome del romance en pantalla. Sus miradas, sus roces, la tensión sexual no resuelta, todo era perfecto para mantener a la audiencia pegada al televisor. Y, claro, la gente empezó a soñar con que esa magia traspasara la pantalla. Pero, ¿cómo se construyó esa magia? ¿Fue todo fruto de la casualidad, de una conexión genuina entre los actores? ¿O hubo una estrategia detrás de todo esto? Como sabemos, la industria del entretenimiento es un negocio, y como cualquier negocio, busca maximizar sus ganancias. Y una de las formas más efectivas de hacerlo es a través del hype, la expectación, el morbo. ¿Y qué genera más expectación que un romance entre los protagonistas de una serie? Aquí es donde entran en juego los agentes, los publicistas, las productoras. Ellos son los que controlan el relato, los que manejan la imagen de los actores, los que deciden qué se muestra y qué se oculta. Y en el caso de Can y Demet, todo indica que hubo una estrategia muy bien orquestada para generar la ilusión de un romance fuera de la pantalla. *** La construcción del espejismo ***. El proceso de construir una relación falsa es un arte, un juego de manipulación sutil y, a veces, no tan sutil. Aquí les dejo algunos de los ingredientes clave. ******. Las fotos robadas **** Los paparazzi, o aquellos que se hacen pasar por ellos, son aliados importantes. Fotos de Can y Demet juntos compartiendo una cena romántica, paseando por la calle, o simplemente saliendo del set, alimentaban el morbo. Estas fotos, aunque parezcan espontáneas, suelen estar cuidadosamente planificadas. La ubicación, la hora, la pose, todo está pensado para crear la ilusión de una relación. Las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, las redes sociales son el campo de batalla de la imagen pública. Aquí los actores comparten fotos juntos, se dedican mensajes enigmáticos, se comentan las publicaciones. Todo esto genera una conversación constante, un debate entre los fans, que se preguntan si hay algo más que una amistad. Las entrevistas inocentes En las entrevistas, los actores son interrogados sobre su relación. Evaden las preguntas directas, responden con sonrisas y evasivas, dejan caer indirectas. Todo esto mantiene el misterio y alimenta la especulación. Los amigos cercanos surgen testimonios de amigos cercanos que hablan de la conexión especial entre Can y Demet. Estos testimonios, a menudo anónimos, refuerzan la idea de que hay algo más que una amistad. La prensa del corazón revistas, portales de noticias, programas de televisión, la prensa del corazón es un gran aliado. Publican noticias, fotos, análisis sobre la supuesta relación. Cuanto más se hable de la pareja, más interés genera la serie. El timín la estrategia se adapta al ritmo de la serie. Si la audiencia baja, se intensifican los rumores. Si la serie tiene éxito, se dosifican para mantener el interés. Las ramificaciones de la estrategia Esta estrategia, aunque efectiva para impulsar el éxito de la serie, tiene sus consecuencias. La presión sobre los actores los actores están bajo una constante presión para mantener la fachada. Deben ser coherentes con la narrativa creada, y esto puede ser agotador. La dificultad de encontrar el amor verdadero la fama y el éxito pueden dificultar encontrar relaciones auténticas. Es difícil distinguir las verdaderas intenciones de las personas cuando se está en el ojo público. La decepción de los fans cuando la verdad sale a la luz, los fans se sienten decepcionados. Sienten que les han mentido, que se les ha engañado. El impacto en la imagen de los actores si la estrategia sale mal,
puede dañar la imagen de los actores. Pueden ser acusados de falsedad, de manipular a sus fans. ¿Por qué Can Yaman decide romper el silencio? La pregunta del millón es, ¿por qué Can Yaman decide revelar la verdad después de tanto tiempo? Aquí hay algunas posibles explicaciones. Cansancio. Quizás Can estaba cansado de la presión, de tener que mantener una imagen falsa. Madurez. Con el tiempo, la perspectiva cambia. Quizás Can ha madurado y quiere ser honesto con sus fans. Control de la narrativa. Al revelar la verdad, Can recupera el control de la narrativa. Ya no es el novio de Demet, es un actor que vivió una experiencia intensa. Nuevos proyectos. Quizás Can quiere dejar atrás el pasado para enfocarse en nuevos proyectos y construir una nueva imagen. Reivindicación personal. Quizás Can quiere reivindicar su imagen, mostrarse tal como es, sin máscaras ni artificios. El silencio de Demet Özdemir. Demet, por su parte, ha optado por el silencio. No ha confirmado ni desmentido la versión de Can. ¿Por qué? Estrategia. Quizás, el silencio es una estrategia para no avivar el fuego y dejar que el tema se enfríe. Protección. Demet puede estar protegiendo su imagen y su privacidad. Respeto. Demet puede estar respetando la decisión de Can de hablar. Enfoque en el futuro. Demet puede estar enfocada en sus proyectos y no querer revivir el pasado. El legado de Erkencikus y la falsedad del romance. A pesar de todo, Erkencikus sigue siendo un éxito. La serie sigue siendo vista y amada por millones de personas en todo el mundo. La química entre Can y Demet fue innegable, y eso es lo que realmente importa. Sin embargo, es importante recordar que el mundo del espectáculo es un negocio, y que la imagen pública es una herramienta. No todo lo que vemos en la pantalla es real, y a veces, las relaciones se construyen para generar interés y ganar dinero. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una lección sobre la complejidad del mundo del espectáculo y sobre la importancia de ser críticos con lo que vemos. No debemos creer ciegamente en todo lo que nos muestran, y debemos ser conscientes de que detrás de la fama y el glamour, se esconden estrategias y manipulaciones. Más allá de los rumores, la trayectoria de Can Yaman. Ahora que hemos analizado el supuesto romance, es importante también examinar la carrera de Can Yaman en profundidad, más allá de los chismes. Su trayectoria profesional es un claro ejemplo de cómo la dedicación y el talento pueden llevar al éxito internacional, incluso si las circunstancias personales son complejas. De abogado a estrella. Antes de convertirse en uno de los actores más famosos de Turquía, Can Yaman estudió Derecho. Esta base académica, aunque distante de la actuación, le proporcionó una disciplina y un enfoque que, sin duda, le han sido útiles en su carrera. Su decisión de abandonar el derecho por la actuación demuestra una gran valentía y pasión por el arte. El despegue con Erkencikus. Como ya hemos mencionado, Erkencikus fue el punto de inflexión en su carrera. La serie lo catapultó a la fama, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su interpretación de Can Divit, un fotógrafo de éxito con una personalidad compleja, le valió el reconocimiento del público y de la crítica. Proyectos internacionales. Tras el éxito de Erkencikus, Can Yaman comenzó a recibir ofertas internacionales. Esto demuestra su atractivo y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. Su participación en producciones italianas, españolas y americanas es un claro ejemplo de su ambición y de su deseo de expandir sus horizontes profesionales. El desafío del idioma. Para triunfar en el mercado internacional, Can tuvo que enfrentarse al desafío del idioma. Aprendió italiano, lo que le permitió participar en producciones en ese idioma. Esta dedicación y esfuerzo demuestran su compromiso con su carrera. La importancia del entrenamiento. Can Yaman se preocupa por su preparación física y actoral. Dedica tiempo al entrenamiento para mantener su forma y para interpretar sus papeles con mayor credibilidad.
Asterisco 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 imagen pública y controversias asterisco asterisco la fama tiene un precio, y Can Yaman ha tenido que lidiar con las controversias y con la presión mediática. Ha sido objeto de críticas y de rumores, pero ha sabido mantener la calma y seguir adelante con su carrera. Asterisco 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 el futuro de Can Yaman asterisco asterisco con su talento y su ambición, Can Yaman tiene un futuro prometedor en la industria del entretenimiento. Su capacidad para reinventarse y para asumir nuevos desafíos lo convierten en un actor con gran potencial. Asterisco asterisco más allá de los rumores, la trayectoria de Demet Özdemir asterisco asterisco. Al igual que Can, Demet Özdemir ha construido una exitosa carrera en la industria del entretenimiento turca. Su talento y versatilidad la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Asterisco 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 de bailarina a actriz asterisco asterisco antes de dedicarse a la actuación, Demet fue bailarina. Esta experiencia le proporcionó disciplina, expresión corporal y una gran capacidad para conectar con el público. Su transición de la danza a la actuación demuestra su versatilidad y su capacidad de adaptarse a diferentes roles. Asterisco 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 el ascenso en la televisión asterisco asterisco Demet comenzó su carrera en televisión con pequeños papeles en series y anuncios. Su talento y su belleza la convirtieron en una de las actrices más solicitadas. Asterisco 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 éxito con Erkencikus asterisco asterisco como ya sabemos, Erkencikus fue un gran éxito para Demet. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y romántica, la consagró como una de las actrices más importantes de Turquía. Asterisco 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 otros proyectos exitosos asterisco asterisco después de Erkencikus, Demet participó en otros proyectos exitosos como Dodu Une Kaderindir y Anfara. Esto demuestra su capacidad para elegir buenos proyectos y para mantener su relevancia en la industria. Asterisco 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 versatilidad actoral asterisco asterisco Demet ha demostrado su versatilidad al interpretar una gran variedad de personajes, desde jóvenes soñadoras hasta mujeres fuertes y decididas. Asterisco 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 imagen pública y compromiso social asterisco asterisco Demet se preocupa por su imagen pública y por causas sociales. Es activa en las redes sociales y utiliza su plataforma para promover mensajes positivos y para apoyar a organizaciones benéficas. Asterisco 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 el futuro de Demet Özdemir asterisco asterisco Demet tiene un futuro prometedor en la industria del entretenimiento. Su talento, su belleza y su compromiso con su trabajo la convierten en una de las actrices más importantes de Turquía. Asterisco asterisco el impacto de las redes sociales asterisco asterisco. No podemos hablar del caso de Can y Demet sin mencionar el impacto de las redes sociales. Estas plataformas han transformado la forma en que consumimos información y cómo interactuamos con las celebridades. Asterisco 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 conexión directa asterisco asterisco las redes sociales permiten a los fans conectarse directamente con sus ídolos. Pueden seguir sus vidas, ver fotos y vídeos y comentar sus publicaciones. Asterisco 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 control de la imagen asterisco asterisco los actores pueden controlar su imagen en las redes sociales, compartiendo solo lo que quieren que el público vea. Asterisco 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 generación de rumores asterisco asterisco las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Los fans analizan cada publicación, cada foto, cada comentario buscando pistas sobre la vida privada de los actores. Asterisco 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 viralización asterisco asterisco las redes sociales permiten que la información se propague rápidamente. Un rumor o una foto pueden volverse virales en cuestión de horas. Asterisco 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 influencia en la industria asterisco asterisco las redes sociales influyen en la industria del entretenimiento. Los productores y los agentes tienen en cuenta la popularidad de los actores en las redes sociales a la hora de elegir a sus protagonistas. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. En definitiva, el caso de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de la complejidad del mundo del espectáculo y del impacto de las estrategias de marketing. El supuesto romance probablemente orquestado generó interés en la serie y en los actores, pero también tuvo consecuencias. La presión sobre los actores, la decepción de los fans y la dificultad de distinguir la realidad de la ficción son algunos de los desafíos que enfrentan las celebridades. En última instancia, la historia de Can y Demet nos recuerda la importancia de ser críticos con lo que vemos y de no creer ciegamente en todo lo que nos muestran. Detrás de la fama y el glamour, se esconden estrategias y manipulaciones, y es importante ser conscientes de ello. Espero que este análisis haya sido de su agrado.
Recuerden suscribirse, darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo chisme.